Gloria a Dios. Los saludo con la paz del Señor, mis hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos se van a gozar cuando Dios le dé la victoria? Una hermosa tarde que el Señor ha preparado, amén, para gozarnos en Él, amén. Y como decían los hermanos, Dios ya está hablando. Y me ponía contento porque Dios me confirma la palabra, amén. Una tarde de victoria, una semana de cadena de oración para tener la victoria, decía el hermano Daniel. Que Dios lo bendiga y yo lo creo que será así. Quiero compartir con ustedes en Génesis capítulo 38. Génesis capítulo 38. Vamos a estar compartiendo la palabra. Vamos a estar hablando acerca de lo importante que es estar orando los unos por los otros. Es una semana de oración esta semana. Y es una semana en la que vamos a tener la victoria. ¿Pero cuándo? Cuando nos apoyamos los unos a los otros. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 37, versículo 18. Dice la palabra, si nos encontramos decimos amén, los que han encontrado. Dice la palabra, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno a otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos cuándo será y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo, no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Oramos. Padre, te agradecemos, Dios mío, por esta tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque ya te sentimos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás presente. Tú estás en donde dos o tres reunidos en un mismo sentir invocan tu nombre, Señor. En esta hora voy a entregar este mensaje. Tú has puesto en mi corazón, Señor, esperando que tu pueblo pueda recibir la palabra que tú tienes para nosotros en este día. Que podamos aprender, Señor, de lo que tú quieras enseñarnos en esta hora. Dirige tú todas las cosas, Espíritu Santo. Me haga un costado, Espíritu de Dios, para que tú pases y tú ministres esta palabra. Y Samaya, Soanaya, yo ya siento tu presencia. Yo sé que tú estás aquí, mi Dios. Y una victoria grande tú quieres darnos, Señor, a todo tu pueblo. Bendice esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dice la palabra en Génesis 37, 18. Lo que hemos compartido, la historia, una parte, amén, de la historia de José. Cómo sus propios hermanos conspiraron contra él para eliminarlo, para matarlo, por celos, porque sabe que hay celos aún en la familia. Dice, en este caso, dice que ellos tenían celos de su hermano porque su padre, Jacob, amaba más a José porque lo tuvo en su vejez, amaba más a José que a sus hermanos. Y eso los llenaba de bronca, me imagino yo, de recelo, de celo, amén, contra José. Y además de eso, sumémosle que también Dios le mostraba sueños a José. Le daba sueños donde José era quien en un momento más adelante, cuando Dios cumpla su promesa, iba a reinar sobre ellos y aún sobre sus propios padres. Sumémosle todo eso, cuánta más bronca le habrán tenido a José. Pero decimos que, dice acá, que algunos de sus hermanos conspiraron contra él, pero no dice todos. Había uno que marcó la diferencia. Había uno que se llama Rubén. Dice Rubén, dice la palabra que Rubén en el versículo 31, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna. Lo que Rubén le decía, no lo matemos, no lo matemos, vamos a echarlo en esta cisterna que está acá en el desierto, en algún momento seguro se va a morir. Pero Rubén estaba usando una estrategia, quería engañarlos a sus hermanos, porque más adelante vemos, dice, por librarlo así de sus manos, librarlo a José de la mano de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Qué importante y qué lindo que es cuando nosotros queremos agradar a nuestro Padre Celestial. Pero hay algo tan fundamental que el Señor nos dejó, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo quiero agradar a mi Dios, debo amar a mi prójimo, debo ayudarlo. Podemos tener diferencias, pero debemos tratar de llevarnos bien en cuanto a ti dependa, dice la palabra, mantener la paz con todos.
En cuanto a ti dependa, dice, no importa si hay algún otro que está enojado contigo, pero cuanto a ti dependa, haz todo lo posible para mantener la paz con todos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice la palabra que Rubén vino ahí y habló para defender a José. Y usted sabe que es un lindo ejemplo el que Rubén hace y algo muy bueno que podemos tomar de Rubén era querer agradar a su padre. Amén. Y yo meditaba en esta palabra y decía, ¿qué tipo de hermano estamos siendo nosotros? Rubén, él era el hermano mayor de José, el primer hijo que tuvo Jacob, el primogénito de Jacob, hijo de Lea. Y yo creo que más allá de su diferencia que podía tener con José, a José solamente le importaba agradar a su padre. Él quizá también tenía celo y aún más siendo el primogénito. Yo fui el primero que me tuviste, ¿cómo es que amás más al anteúltimo que a mí? Podemos darle la derecha y decirle, bueno, está bien, quizá un poquito de razón tenía en estar celoso. Pero de todas maneras, él a pesar de su diferencia que él tenía con José, él quería agradar a su padre, quería devolverlo, porque sabía que Jacob amaba mucho a José y no quería ver sufrir a su padre. Y así nosotros debemos ser, hermanos. A pesar de la diferencia que podemos tener con nuestros hermanos, no vamos a pensar todo igual, no vamos a tener todos una misma intención, quizás un mismo objetivo, porque cada uno tiene su llamado. Pero es bueno cuando todos juntos oramos los unos por los otros, nos apoyamos, nos alentamos. Hermano, te comparto esta palabra, hermano, te comparto esta alabanza que a mí me edificó. Espero que para ti sea así de esa manera, que también te edifique. Inclusive cuando venimos aquí a la casa del Señor, las alabanzas que entonamos, las palabras que se entregan, es porque el predicador, el adorador, quiere que usted crezca, quiere que usted avance, que usted no desmaye. Por eso estamos diciendo, hermano, levante su mano, alabe, dele gracias, porque Dios se pone muy contento cuando sus hijos, a pesar de todas las luchas, lo alaban. Y ese es el deseo que tiene cada ministro, que nosotros, entre nosotros hermanos, nos apoyemos, podamos crecer todos juntos. Amén. Y dice que Rubén solo quería agradar a su padre. Amén. Dice en primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues él no conoce, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Está hablando de cómo amaremos a Dios si decimos que odiamos a nuestro hermano o simplemente no lo queremos. Que Dios nos ayude para que podamos meditar en qué tipo de hermano estamos siendo. ¿Estamos siendo un hermano que estamos defendiendo al otro o estamos siendo un hermano que de ese tipo como los otros hermanos de José, dice que conspiraron el uno con el otro para matar a José? Sí, ahí viene el soñador, dice, apenas lo vieron venir. ¿Qué tipo de hermanos? ¿Como Rubén o como eso? Mirá, ahí viene el predicador, el súper ungido, ahí viene aquel que dice tal cosa, ahí viene aquel el adorador. El crítico o el hermano mayor que da un buen ejemplo de, hermanito, vamos, sigue adelante. Aún a los que están viniendo por primera vez, quizás a los que están arrancando, hermano, sigamos adelante, hermano, Dios te bendiga, hermano, a pesar de la lucha, sigue. Sabemos que la lucha, dificultades, no queremos pasarla, pero es algo que Dios nos dejó establecido. Pero dice que confiemos que Él ha vencido al mundo. En el mundo no tenéis aflicciones, pero confiad, dice la palabra. Yo he vencido al mundo. Y yo creo que es así. Yo le creo a mi Dios. Yo no sé usted, pero yo le creo a mi Dios. Yo sé que las luchas no son para siempre. Pero aquel hermano no se comportó bien conmigo. Aquel hermano me hizo mucho daño. Aquel hermano me puso traba, me cargaba cuando yo estaba empezando. ¿Cómo puedo orar por él? Dice la palabra en Lucas 6:31 y Mateo 7:12, habla de la regla de oro. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Qué linda que es la palabra del Señor, porque nos enseña. No, pero aquel se portó mal conmigo. No importa, bendecilo. Y lo que tú quieras que hagan contigo, hazlo tú primero con ellos. Así el Señor te bendecirá. En algún momento seguro siempre vamos a necesitar. En algún momento no, yo creo que siempre necesitamos de nuestros hermanos. Y más cuando Dios los bendice, más cuando Dios los honra, dándole un talento, dándole un don, dándole un ministerio. Y a veces en vez de darle gracias a Dios por la bendición que recibió nuestro hermano, nos ponemos a quejar. Pero Señor, ¿cómo puede ser?
Si yo hace cuánto que estoy en la iglesia, y hace poquito, y tú ya lo bendijiste, ya fue bautizado con tu Espíritu Santo, leíste nuevas lenguas, y yo todavía no. Por un lado debemos tener paciencia y consagrarnos, buscar al Señor, tener intimidad, y Dios nos va a recompensar. Y por otro lado debemos tratar de ser como el hermano mayor, como Rubén. Tuvo muchos defectos Rubén, no fue alguien ejemplar quizás, pero podemos tomar este buen ejemplo de tratar de defenderlo para agradar a Dios. Usted sabe que cuando comienza la humanidad, dice que con Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Y el hermano mayor, Caín, mató a Abel por celos, porque no pudo soportar que Dios aceptara la ofrenda de Abel. Y él no tuvo muchas opciones, dice, no lo pensó mucho. Él simplemente fue y lo mató. ¿Dónde está tu hermano?, le dijo Jehová. ¿Acaso soy yo, guarda de mi hermano, enojado, encima malo? Encima que no cuidamos a nuestro hermano, a veces nos enojamos. Encima que no tratamos de hacer crecer, de ayudar a que nuestro hermano crezca, nos enojamos. Habla la palabra en Jonás, dice que él se fue, no predicó en Nínive, no cumplió con la palabra que Dios le mandó, porque él sabía que Jehová iba a perdonar a la tierra de Nínive, a la gente que vivía en Nínive. Que el Señor nos ayude, porque a veces pareciera que eso estamos esperando. Pareciera que esperamos que nuestro hermano, verlo en situación difícil para decirle, mirá, ahí está el ungido, mirá, no era que se daba de tanto. Pero que el Señor nos ayude para que podamos ser un ejemplar hermano mayor, buscando a Dios primeramente, tratando de agradar a Él. Vamos a tener dificultades, luchas, pruebas, diferencias con nuestros hermanos, pero a pesar de todo, si queremos agradar a Dios, debemos amarnos los unos a los otros. Dice la palabra que es tan importante esto, porque imagínese usted, esta palabra usted sabe que Dios me revelaba y me daba mucha valentía, mucho valor, mucha revelación, porque comprendía que cuando mi hermano es bendecido, yo soy bendecido. Muchas veces lo escuché de muchos hermanos, gloria a Dios porque tu bendición es la mía. Y capaz que yo no lo entendía, pero con esta palabra lo pude entender. Y me di cuenta que cuando mi hermano es bendecido con algún don, con algún talento, con alguna bendición de Dios, sea espiritual o material, de una u otra manera nosotros somos bendecidos por ese hermano. Entonces nos damos cuenta que la victoria no es solamente de uno, la victoria es de todos. La victoria hoy es de mi hermana, hoy es de mi hermano y mañana será la mía. Porque si Dios lo hizo así con mi hermano, con mi hermana, yo sé que conmigo también lo va a hacer. Yo me aferro a esa palabra y sé que Dios también hará cosas grandes conmigo y con ustedes. Yo le creo a Dios. Imagínese usted cuando Moisés estaba peleando contra los amalecitas. Dice que los brazos de Moisés, mientras estaban arriba, el pueblo de Israel tenía la victoria. Pero cuando se cansaba, el pueblo de Amalek prevalecía. Y yo me imagino ahí a Aarón y Ur. Me imagino a Ur decirle a Aarón, Aarón, vamos, levantémosle la mano. ¿No te diste cuenta que cuando él la tiene arriba, tenemos la victoria, Israel gana? Tú, ponele una piedra abajo para que él se siente. Entre el trabajo entre hermanos, yo me imagino, Aarón, nos conviene levantarle las manos porque él tiene la victoria es nuestra también. Nos conviene a nosotros alentar a nuestro hermano, porque la victoria de mi hermano es mi victoria. Porque cuando Dios honra con un don, con alguna manifestación, yo voy a necesitar la oración de mi hermano. Voy a necesitar que él ore por mí y que yo sea sano. Voy a necesitar que él cante una alabanza y yo sea restaurado. Voy a necesitar recibir un buen consejo, una buena palabra. Entonces me doy cuenta que cuando la victoria de mi hermano es victoria mía también. ¿Cuántos dicen a gloria? Yo le creo a Dios. Nos conviene levantarle la mano. Qué lindo gesto levantar las manos a pesar de todo. Qué lindo gesto levantar las manos. Soy caído, pero no soy destruido. Satanás, estoy aquí en el piso, pero mírame mi mano levantada, todavía estoy con vida. Aunque el árbol fuere cortado, aun cuando toca el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Estoy aquí sin fuerza, pero estoy vivo todavía. Estoy derribado, pero no destruido. Sama.
Qué hermoso que es saber que Dios siempre llega a tiempo. Qué hermoso que es saber que cuando la victoria de mi hermano es mi victoria. Porque a mí se me aumentó mucho la fe cuando vi a mis hermanos salir prácticamente de la muerte. Me aumentó mucho la fe al ver a mis hermanos recibir algo de Dios. Porque dije, con mi hermano lo hizo, sé que conmigo también. Me aumentó mucho la fe escuchar a mi hermana, a mi hermano cantar y gozarme en el Señor, sentir su presencia. Dios, dame a mí también un poquito de eso. Oh, me levantó mucho el ánimo cuando no tenía fuerza, pero venía un hermano con una palabra y me restauraba, me fortalecía. Porque Dios tiene sus herramientas y sabe cómo usar con cada una. Usted sabe que en una ocasión yo me sentía de fallecer. Esto lo compartí en una reunión allá en La Matera con mis hermanos. Una vuelta no tenía, la verdad que no tenía ganas de venir a la iglesia. Habíamos pasado momentos difíciles con mi esposa y eso que recién estábamos a miércoles ahí. Y me acuerdo porque ese miércoles teníamos que venir a la iglesia y yo la verdad no quería venir a la iglesia. No tenía fuerza, no tenía ganas, no tenía ánimo. Y no sabía ahí cómo decirle a mi esposa, hoy nos quedamos, porque de verdad no quería. Pero empezaba a recibir los mensajes ahí de los grupos, de los músicos, quién toca hoy, quién va a estar en el sonido, esto, lo otro. Y bueno, yo digo, bueno, mi esposa no va a querer quedarse, así que bueno, busco la excusa, voy ahí a la cabina de sonido, ayudo a mis hermanos y me quedo ahí encerrado, no salgo para nada. Ese era mi pensamiento. No quería venir a la iglesia. No es que estaba empacado, sino que simplemente no tenía fuerza. Simplemente no tenía ánimo. Y llegué acá y me puse ahí en la cabina, ordenamos ahí un poquito con los músicos y vino el pastor y me preguntó si podía coordinar. Y usted sabe que la mente vuela, es una máquina muy rápida la mente. Y me empezaron a venir preguntas, justo ahora, pastor, justo hoy. Y le dije, sí, pastor, amén. Y esa victoria, hermano, ese día no sabe qué victoria fue. Porque no fue solo mi victoria, fue la victoria de todo el pueblo. Ese día fue una reunión muy gloriosa, no porque yo haya coordinado, no, hermano, sino porque yo no tenía fuerza, pero comprendí lo que dice en Corintios. Aun cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oh, porque esta leve tribulación momentánea es momentánea solamente, no se compara con la gloria tan buena, tan pesada y grande que viene. Es ahí cuando comprendí, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y cómo nos gozamos ese miércoles, hermano? No porque yo haya sido algo, no. La misericordia de Dios fue que me restauró, me dio nueva fuerza, nuevo ánimo. Y ese día muchos hermanos han sido bautizados y nos gozamos. Entonces sigo comprendiendo que cuando la victoria es de uno, es victoria de todos. ¿Cuánto dan amén? Semana de victoria, semana de oración. Una semana en la que vamos a declarar victoria. Una semana en la que Dios va a romper cadenas. Una semana en la que nos vamos a gozar junto con nuestros hermanos que están pasando momentos difíciles. Es una época de muchos dolores, muchas tribulaciones, luchas y pruebas. Pero sé que a pesar de todo, Dios nos dará la victoria. Y si hoy estamos acá es porque Dios ya comenzó a darnos la victoria. ¿Cuántos quizás hoy han venido sin fuerza, quizás sin ganas? ¿Cuántas veces nos pasó? Pero es un buen lugar en donde venimos a restaurarnos, a fortalecernos. Dice la palabra en Isaías, capítulo 35. Dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y Él os salvará. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hermanos? ¿Cómo podemos estar con ellos? Con esta palabra, fortalecer la mano de los cansados, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Un mensajito, hermano, estamos orando por vos. Hermano, te comparto esta palabra que para mí fue de bendición. Hermano, esta alabanza, la verdad que me tocó tanto el corazón que deseo compartírtela.
Pequeños detalles que hacen grandes cambios en la vida de las personas. Y yo sé que es así porque me ha pasado. Cuando no tuve fuerza, Dios siempre ahí manda a su ángel para renovarte las fuerzas. Dice, volviendo a Génesis 37, en el versículo 29, dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó su vestido. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Preocupado Rubén, preocupado por su hermano, preocupado porque no lo encontraba. ¿Cómo estamos hoy nosotros? Estamos preocupados por nuestros hermanos que no están viniendo. Estamos sintiendo la dolencia que sienten nuestros hermanos al estar internados tanto tiempo. Sentimos ese dolor que nos aconseja la palabra cuando dice, llorá con el que llora, ríe con el que ríe. Estamos sintiendo esa preocupación como si fuera que a nosotros mismos nos pasa. ¿Cómo estamos hoy? Estamos meditando en cómo está pasando la situación quizás económica de nuestros hermanos. ¿Cómo estamos hoy? Estamos pensando en nuestros hermanos. El otro día yo recordaba, estábamos tomando mate ahí con mi esposa en mi casa y llegaron los mensajes de la situación de nuestro hermano Osvaldo. Y la verdad que mi corazón se puso muy triste al saber que él tenía líquido en los pulmones y lo empezaron a pulsar. Y es sin anestesia las pulsaciones que le hacen para sacar el líquido de los pulmones. Y en ese momento estábamos tomando mate y le dijo a mi esposa, vamos a orar. Y comenzamos a orar y la presencia de Dios se hizo presente. No porque hay la hermana Ruth, el hermano Damián está orando, no, sino porque literal hemos sentido. Literal me sentí yo como si fuera la hermana Laura. ¿Qué haría si mi esposa está en una situación así? ¿Cómo me sentiría? Me dolería el alma. No sabría qué hacer. Literal solamente nos queda orar. Porque estamos en la mano de Dios. Pero no dejamos de confiar a pesar de todo. Dice la palabra en Deuteronomio que Él es el que da la vida, Él es quien la quita, Él es quien da la sanidad, Él es quien hace cambiarnos la vida. Entonces me quedo tranquilo y confío, sigo confiando. Debemos orar, debemos preocuparnos por nuestros hermanos, ¿cómo estarán? ¿Necesitan algo nuestros hermanos? Gloria a Dios, el otro día me gozaba mucho, hermano Walter. Qué bendición. Y usted pregúntele, quizás él mismo le va a decir. Él manifestaba su felicidad en WhatsApp de la iglesia y decía, hermano, muchas gracias por su ayuda económica. Quizás para algunos es poquito lo que dieron, pero para mí es un montón, decía él. Mi hija no tenía gas y ella pudo ir a comprar. Las oraciones, mi papá ya está mejor. ¿Cómo nos alegra el corazón? ¿Cómo le encontramos razón ahora a qué bueno que es orar los unos por los otros? ¿Cuánto le encuentran el sentido? Yo ya le encontré el sentido. Que cuando mi hermano es bendecido, yo también soy bendecido. Cuando mi hermano tiene su victoria, yo tengo la mía. Qué hermoso que es aprenderlo a través de la palabra. Poder comprender que es tan necesario y tan importante es orar los unos por los otros. Qué lindo que es y cambiar nuestra manera de pensar. Si quizás estamos pensando como Jonás. Pero Señor, yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Señor, si él hizo tanto mal, ¿por qué tú vas a hacer esto? ¿Por qué lo vas a ayudar? Es necesario cambiar nuestra manera de pensar para agradar a Dios. Dice que Jonás, cuando salió de Nínive, se fue a una ciudad y se sentó debajo de un enebro. Él hizo una enramada ahí y se sentó a la sombra a ver qué pasaba con la ciudad de Nínive. Dice que Dios en ese momento hizo una calabacera. Y Jonás se puso muy contento por esa calabacera que Dios había hecho. Pero dice que de una noche a la otra, la calabacera, Dios hizo un gusano, la cual consumió a la calabacera, se secó y el sol empezó a molestar a Jonás. Tanto, y dice que Jonás se enojó. Y Jehová le habló a Jonás y decía, Jonás, ¿tanto te enojas por esa calabacera? Sí, me enojo mucho. Malo, Jonás. Tanto te enojaste por esa calabacera que tú no hiciste, en la cual tú no obraste, tú no pusiste ni una semillita, no le tiraste agua, no hiciste nada. Te enojas tanto por eso, en la que tú no trabajaste. ¿Cómo yo no voy a tener misericordia de la gente que vive en Nínive, la cual es mi creación?
¿Cómo Dios no va a tener misericordia de nosotros, hermano? ¿Cómo Dios no va a tener misericordia de nuestros hermanos que a pesar de que se equivocan, de que nos equivocamos, porque todos nos equivocamos en algún momento, y en vez de empezar a juzgar a nuestros hermanos, oremos por ellos. Oremos para que Dios los restaure, Dios los anime, Dios nos cambie. Hay actitudes, quizás malas expresiones en nosotros, quizás malos gestos, aún con caras que no nos damos cuenta y a veces hacemos, pero que Dios nos cambie. Dios tiene misericordia, que nos cambie esa manera de pensar como la que tenía Jonás. Tanto te enojas por algo que no hiciste. ¿Cómo no voy a tener misericordia de 120,000 personas, las cuales dice yo, decía Jehová? Que Dios nos ayude para transformar nuestra manera de pensar. Yo le quiero compartir en Hechos capítulo 4 una hermosa enseñanza. Hechos capítulo 4, versículo 23. De lo importante y de algo tan hermoso que Dios puede hacer cuando nos apoyamos los hermanos los unos con los otros. Dice la palabra que antes de este versículo cuenta la palabra que Pedro y Juan Pedro oró por un cojo y ese cojo fue sano. A raíz de eso con Juan fueron y siguieron predicando y mucha gente no le gustó. ¿En nombre de quién vienen? ¿Por qué predican así? No le gustaba, también tenían celo. Los fariseos, los jefes de los sacerdotes, y lo pusieron presos a Pedro y a Juan. Cuando ellos salieron presos, dice la palabra, ahora sí en el versículo 23, dice en el versículo 23, Hechos 4, 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En el versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, preste atención a lo que dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oh, porque cuando la victoria de uno es la victoria de todos. Oh, qué lindo que es cuando nos juntamos unánimes en un mismo sentir. A pesar de todo, orando por nuestros hermanos. Dios úsalos, Dios bendícelos, dale más gracia, dale más unción, dale más fuego, Señor. Espíritu Santo, muévete con poder y con gloria sobre mi hermano, bendícelo. Y cuando suceden esas cosas, viene el Espíritu Santo y ahí nos bautiza y nos llena y nos restaura. Y es algo tan lindo porque lo experimentamos, hermanos. Es lindo orar por nuestros hermanos y Dios te bendice a ti, te llena de su presencia. Santo es el Señor. Y hay algo tan lindo en el versículo 32. Escuche lo que dice en el versículo 32. Qué linda que es la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Prestó atención. Y la multitud de los que habían creído, eran muchos. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Qué hermoso que aunque somos muchos, haya un solo corazón, una sola alma para alabar a nuestro Señor. Porque cuando la victoria es de uno, todos somos bendecidos. Cuando la victoria es de uno, todos tenemos la victoria. Póngase de pie, mi hermano. ¿Cuántas veces hemos visto a Dios romper cadenas, desatar ligaduras, transformar la vida, transformar los corazones? ¿Cuántas veces hemos visto a nuestros hermanos ser restituidos, familias que se restauraron? Inclusive hoy aquí hay presentes familias que ya estaban por ser destruidas por el diablo. Pero ahí llegó Dios rompiendo cadenas,
desatando ligaduras. Pero eso viene cuando oramos. Eso viene cuando oramos por nuestro hermano que está pasando esa situación. Es cuando oramos que nuestro hermano sea sano. Es cuando oramos que nuestro hermano sea fortalecido. Ahí viene la victoria. Ahí viene la victoria para su pueblo.